Muy buenas tardes, chicos, chicas, ¿cómo están? Vamos a empezar el desarrollo de la semana tenemos la semana número 8. Por favor, me comprueban si están observando el material y si me escuchan bien, por favor. Buenas tardes, mi se escucha y sí se Sí, ve. ok, muchas gracias. Entonces vamos a empezar esta semana. Nos toca, hola Noemí, ¿qué tal? Buenas tardes. Tenemos lo que es cambio climático, el proceso de calentamiento global, ese es el tema central, ya, lo que es cambio climático. Em, Vamos a ver todo lo que involucra este proceso. Para poder entender esta semana, tenemos que entender el preámbulo, ¿no? De dónde viene y qué cosa es el cambio climático. Uno puede, pues, asumir y decir, ah, bueno, es el cambio del clima, pues, profesora, y ya, supuestamente eso debe ser correcto. Bueno, no está alejado de la verdad, pero hay cosas que debemos de entender, ¿no? Ya cuando te viene una pregunta de examen, nosotros al menos poder responder y saber, eso sí, siempre estoy pidiendo, hay que interpretar y leer bien la pregunta para poder llegar a la respuesta. Bueno, a veces te vienen cositas que a veces uno dice, ¿cómo hago? ¿Este será o no será? Pero bueno, ahí está finalmente la decisión que tú tomas al decir, esta es la respuesta. Bueno, antes de pasar a lo que es el tema del cambio climático, vamos a ver lo que es la atmósfera como tal, ¿no? ¿Por qué la atmósfera y qué cosa involucra hablar de cambio climático y establecer, pues, estudiar la atmósfera, ¿no? ¿Cuál es la relación, dice uno? Pues estamos hablando de gases, ¿ya? Estamos hablando de gases. Y la semana pasada vimos lo que es clima. Y cuando hablamos de clima, hablamos de que para establecer un clima en una superficie hay un mínimo de 30 años, ¿no? Y esto se produce en la troposfera, es más estable el clima. Y también mencionamos cuáles son los elementos de un clima, ¿no? ¿Te acuerdas? Espero que te acuerdes, ¿ya? Temperatura, insolación, humedad, presión atmosférica, precipitaciones, vientos, ¿te acuerdas? Ya, todos estos vendrían a ser elementos de un clima. Y sabemos que los gases son un elemento importante dentro de la conducta de un clima. Porque si yo hablo de temperatura, ¿por qué yo siento calor? ¿Por qué yo siento frío? Entonces, ¿por qué te vas a un lugar donde hace más calor, otro lugar de repente sientes más frío? Es por los gases, ¿no? Los gases que son captadores de calor. Y al ser captadores de calor, pues en el lugar donde te encuentres, ya sea 1000 a 3000, 4000, estos elementos van a generar que haya mayor o menor temperatura. Los gases, de todas maneras, profesores, sí son captadores. Donde hay más gases, captan más calor. Donde hay menos gases, captan menos calor, ¿no? Ahí está la insolación, la humedad, que vendría a ser el vapor de agua presente en los gases, o sea, en la atmósfera. La presión quiere decir que estos gases tienen peso a nivel de la superficie. Las precipitaciones pueden ser líquidas, sólidas, dependiendo de la temperatura. Y los vientos que son, y está asociado a la presión, ¿no? Eso te dije, ¿no? Y tienden a ser ascendentes y tienden a ir de zonas de alta presión a zonas de baja presión. Entonces, si nosotros recordamos un poco esto, nosotros decimos, ¿qué cosa es la atmósfera? Dice, es la envoltura gaseosa que rodea la Tierra. Entonces, a ti cuando te dicen eso, uno dice, ah, profesora, esto es la Tierra, ¿no? Si esto es la Tierra, ¿qué significa? Es una envoltura de gases que la envuelve. Así es. Y bueno, una mezcla de varios de estos gases o presencia de partículas, aerosoles también que hay acá. Forma el sistema ambiental integrado con todos sus componentes. Entre sus variadas funciones mantiene condiciones aptas para la vida. Quiere decir que gracias a la atmósfera, gracias a estos gases, existen qué cosa? Estamos hablando de la vida en la Tierra. Profesor, ¿eso es verdad? Sí. Y si hablamos nosotros de los factores, ¿cuáles son estos factores para que nosotros podamos decir, profesora, entonces quiere decir que
Los gases tengo entendido que son volátiles, o sea, ¿por qué estarían envolviendo a la Tierra y por qué no se disipan fácilmente en el espacio exterior los gases, ¿no? Claro, tú no es que tú agarras gases con tus manos y lo llevas, pues, ¿no? Y tú no sepas, ¿no? Claro que lo podemos de repente concentrar en un espacio, etcétera, pero son ligeros. Entonces, deberían perderse en el espacio exterior los gases y simplemente no existiría vida en la Tierra. Pero los gases están siendo retenidos en la Tierra, ¿no? Entonces hay un factor principal que hace que exista atmósfera, o sea, que estos gases no se disipen. El primer factor es la gravedad, ¿ya? La gravedad que atrae todo, ¿no? Y mantiene los gases alrededor de la Tierra, ¿no? Formando lo que nosotros conocemos como la atmósfera, ¿no? En este caso. Ahora, otro factor, porque nosotros diríamos, ah, profesora, la gravedad es un factor importante, claro, porque atrae, y no olvidemos que hay gases pesados, hay gases ligeros. Por ejemplo, los gases pesados, está el nitrógeno, está el oxígeno. Oh, mira qué casualidad. Son los gases que más abundan en la atmósfera. Estos dos, el oxígeno, ¿cuánto representa? El 20,943%. El nitrógeno, 78, una proporción grande entre uno y otro. Son pesados, quiere decir que a nivel de la superficie existen estos gases, ¿no? Entonces, tú para respirar, si solamente tendríamos la gravedad como factor para que exista atmósfera y no puedes respirar tranquilamente a cierta altitud, pues tendrías que buscar oxígeno en las partes más bajas, porque como es pesado, la gravedad lo jala y tú tendrías que buscar oxígeno pues a nivel del suelo. Y eso no pasa, ¿no? Eso no pasa. Entonces hay otro factor que está contribuyendo que los gases tengan a elevarse, ¿no? Tengan a estar presentes hasta cierta altitud. Sí, porque cuando subes más, ¿qué sucede? Te falta el oxígeno, como que la presión es menor, profesora, claro. Entonces, ¿cuál es este factor? Segundo factor, la radiación solar. ¿Qué hace la radiación solar? Hace que los gases sean más dinámicos. Y al ser más dinámicos, se liberan y ascienden fácilmente. Y al ascender, también los jala quien a la vez la gravedad, ¿no? Y ahí se forma ese círculo, en este caso, pues, importante, ¿ya? Bueno, ahí también el que protege bastante es el campo magnético de la Tierra, ¿no? Eh, bueno, y ahí es como una barrera importante sobre todo. Pero estos son los dos factores más importantes para nosotros hablar de atmósfera, ¿ya? En este caso, atmósfera, para que exista la atmósfera en la Tierra. Ahora, la gran pregunta también que algunos mencionan y algunos han dado también en preguntas de examen que han venido, pues, ¿cuál de estos, cuáles son los gases que más abundan en la atmósfera? Y la respuesta, pues ahí está, lo ven en el gráfico. Estamos hablando de el oxígeno y el nitrógeno, ¿ya? Fíjense la proporción que se tiene y hablamos de una proporción no alta entre nitrógeno y oxígeno. Ustedes saben que, imagínense si tuviéramos puro oxígeno en la atmósfera, sería terrible. Ustedes saben que el oxígeno genera la oxidación, es muy reactivo el oxígeno, ¿no? A una libre, así, liberación de energía, estaríamos ahí en proceso de combustión. Pero el que controla esa reactividad es el nitrógeno, ¿no? Miren cómo se produce ese equilibrio importante que permite también, pues, que podamos respirar y desarrollo de la vida también, ¿no? De otros seres vivos. Ahora, otros, ¿cuánto representa ese otros 0,970%? ¿Ya? Donde el tercer lugar, porque este sería el primer lugar, este sería el segundo lugar, y el tercer lugar del gas que más abunda, pero estaría dentro del rubro de otros, es el argón. El cuarto lugar, profesora, el dióxido de carbono, ¿no? Y así sucesivamente va descendiendo el porcentaje, pero si hablamos de argón, dióxido de carbono, monóxido de carbono, metano, dióxido de nitrógeno, ozono, ¿no? Helio, por ejemplo, ahí tenemos en este caso vapor de agua, todos estos elementos representan
un mínimo de porcentaje en la atmósfera. Pero dentro de estos otros, queremos poner un ranking, ¿ya? Está el argón y el dióxido de carbono. ¿Listo? Entonces no te vayan a venir preguntas, ¿cuál es el tercer gas que más abunda? Bueno, es poquito, ¿no? Pero igual está en ese ranking, es el argón, ¿ya? Seguido del dióxido de carbono. Entonces, esto representa, profesora, y alguien me pregunta también, me dice, profesora, ¿monóxido de carbono? ¿Dióxido de carbono en la atmósfera? Sí, porque la Tierra ha tenido, ya, la Tierra ha tenido un origen volcánico. Y este origen volcánico ha hecho que existan estos gases presentes en la atmósfera sobre todo. Entonces, es normal, ¿no? Es normal que exista esto, pero en pequeñas proporciones, que es muy distinto. También están los gases termorreguladores. Mira, los gases en general son captadores de calor, ¿ya? Son captadores de calor. Pero en esta oportunidad nosotros estamos hablando de termorreguladores. Temperatura, profesora. Entonces, los termorreguladores generan captar e irradiar calor. Captan e irradian calor más que los otros gases. Por ejemplo, ¿cuáles son estos gases termorreguladores? Ahí tenemos el vapor de agua, ¿ya? El vapor de agua y el dióxido de carbono. ¿Ya? En este caso el vapor de agua y el dióxido de carbono. Durante el día absorben radiación y en la noche irradian calor, evitando que la Tierra tenga temperaturas extremas el día y la noche. Profesor, entonces es importante que existan estos gases en la atmósfera, sí, pero no tanto tampoco, porque hoy en día nuestro querido, bueno, el hombre está haciendo que existan más gases captadores de calor, ¿no? Y esto es un problema hoy en día, pues que tenemos y lo que vamos a ver como tema de estudio también, ¿no? Dentro de la semana 8. Entonces, eso genera, por ejemplo, la regulación de lo que se conoce como la amplitud térmica. No sé si han escuchado ese término. Cuando hablamos de amplitud térmica, por ejemplo, entre el día, ya vamos a poner el solcito acá, y la luna acá, y la noche, ¿no? Entonces en el día hay, por ejemplo, tenemos ahí 20 grados de temperatura, ¿ya? Y en la noche llega pues a, uno debería decir, profesora, va a descender mucho la temperatura en la noche, que es regular que descienda, pero solamente llegamos a 17 grados de temperatura. Entonces, ¿qué cosa es cuando a ti te dicen la amplitud, ¿ya? La amplitud térmica, ¿ya? La amplitud térmica está referida a la diferencia de temperatura entre el día y la noche en una zona, en una superficie, en un lugar, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuánto hay? Tú restas, ¿no? Temperatura de día y de noche, profesora, esto es de 3 grados, profesora. Entonces, la amplitud térmica no es tanto, es esto. Entonces, ¿qué ha pasado? Sabemos que hay elementos gaseosos, en estos casos asociamos también a estos gases termorreguladores, que retienen calor, ¿no? Entonces no hace que esta zona sea tan fría, ¿no? El hecho que viva cerca del lago, cerca del mar, son factores también que contribuyen a eso, ¿no? Otro que podrías decir, pues, que acá hay 15 grados en esta zona y de pronto en la noche tenemos 0 grados. Entonces, ¿de cuánto es la amplitud térmica de 15, no? Entonces, la amplitud térmica es mucho más grande, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver que ha descendido, ¿no? En este caso, pues, grandemente la temperatura. Generalmente en zonas altoandinas, ¿no? Zonas de altura, donde tenemos, o en zonas desérticas, como te dije, mucho calor y de pronto desciende la temperatura, ¿ya? Muy bien, vamos a ver este comportamiento también, la estructura y características de la atmósfera referidos a lo que dice la teoría que ustedes manejan también. La atmósfera tiene un importante papel en el calentamiento de la Tierra. Si no hubiese atmósfera, la temperatura del planeta sería de varios grados bajo cero. Eso es verdad, ¿no? Los gases son maravillosos y los gases son los que retienen el calor.
estaríamos con 40 grados de temperatura y de pronto viene, se va, se oculta el sol y estaríamos con menos 30 grados. Con eso, con esa amplitud térmica, no hay desarrollo de vida. O sea, en todo el planeta tienes eso, no hay desarrollo de vida. Entonces, gracias a la atmósfera, ¿no?, que estamos generando desarrollo de la vida en el planeta, ¿no? Hay una retención de calor gracias a los gases. Y sobre todo los termorreguladores, ¿no?, que ya estamos poniendo esos términos también. El clima terrestre depende del balance energético entre la radiación solar y la radiación emitida de la Tierra. Esto está asociado a efecto, ya, este es el efecto invernadero, ya, lo vamos a asociar ahí, ahorita lo explicamos. Yo creo que no es la primera vez que lo escuchan ustedes, pero igual lo voy a explicar, ya, si hace que esto refuerce lo que saben, mejor, y si no, pues alguien que recién lo va a ver, mejor también, ¿no? Por ahí. La cosa es estar bien con nuestros contenidos. El aumento en la troposfera de los gases de efecto invernadero han incrementado la capacidad de absorber ondas infrarrojas. Bueno, esto también está relacionado a lo que vendría a ser el efecto ya invernadero, ya el efecto invernadero. Profesora, las capas de la atmósfera me tengo que aprender. Miren, les recomiendo que las capas de la atmósfera al menos sepan cuál es la primera, la que sigue, la que sigue, la que sigue. Es importante, de referencia hay que tenerlo, ¿ya? Esto sí les voy a pedir que sí hay que más o menos recordar, ¿no? No me vas a decir que te va a venir un examen y te van a poner acá, pues que en la estratosfera se genera el cambio climático, ¿no? Y eso es mentira, eso es falso. En la estratosfera no se realiza. Donde tenemos también conocida como la capa de la meteorología, donde acontecen un sinfín de acontecimientos meteorológicos, vientos, lluvias, ¿no? Es en la troposfera, no olvidemos. Subimos. ¿Cuál es la tendencia? La tendencia es que exista menor temperatura. Se supone que tú subes, hay menor temperatura y que también genera menor densidad, ¿ya? Densidad, ¿de qué? ¿De qué disminuye? Gases. O sea, quiere decir, si tú subes, vas a tener menor densidad y menor temperatura. Esa es la constante que se maneja. Con esta premisa, entonces, ¿dónde hay mayor densidad de gases? Mayor densidad de gases está en la troposfera o troposfera, ¿no? Troposfera, ¿ya? Acá la tenemos, mayor densidad. Entonces, como en la troposfera, a ver, razonemos de esta manera, hay más gases donde acontece el cambio climático. Si el clima está asociado a la radiación, a la temperatura, a la humedad, a los vientos, es acá, pues, chicos y chicas, en la troposfera, cambio climático. Acá, el clima cambia, el clima está asociado, por algo es capa de la meteorología. Ahora, si tú dices, por ejemplo, límite con la troposfera y estratosfera, porque sigue la estratosfera, es la tropopausa, profesora, pero no vamos a estudiar porque no estamos viendo lo que es capas de la atmósfera. Pero se supone que en el límite entre estas dos capas es la temperatura de menos 52 grados de temperatura. Imagínate menos 52, algo así como en Rusia, ¿no? El extremo de Rusia. Pero de pronto, ya en la estratosfera, las temperaturas están en menos 25. Oh, ¿qué pasó, profesora? ¿Qué pasó? Aumentó la temperatura. ¿Por qué aumentó la temperatura si la tendencia es la baja de la temperatura, profesora? Es que en la estratosfera está la capa de ozono. Y acá se producen reacciones químicas que generan el aumento de la temperatura. No te olvides que la capa de ozono nos protege de los rayos directos del sol. Estamos hablando de los rayos ultravioleta. ¿Sí? Subes es la capa media, la capa más fría. Mira la temperatura. Oh, menos 100 grados de temperatura. La densidad también empieza a descender. Es la capa más fría de la atmósfera. Y para llegar a la termosfera,
¿ya? Y acá se están produciendo coaliciones de partículas, así, constantes, positivo, negativo, ¿no? Y esa coalición constante está liberando energía, ¿no? Es por eso que acá se conoce en la troposfera como la alta atmósfera, ¿ya? La alta atmósfera. Profesora, si esta es la alta, ¿cuál será la baja? Ya, pues ¿cuál es la baja? Acá está la troposfera, la baja atmósfera, ¿ya? Estas reacciones que se producen acá generan calor, hay en este caso reacciones constantes de energía. También se produce la formación de las famosas auroras, las auroras boreales, ¿ya? O también australes. Ustedes ya saben qué cosa es boreales, norte, australes, sur, ¿no? Tanto en la zona norte como en la zona sur. También conocida como la capa de la comunicación. Ya, profesora, acá rondan los satélites también en esta zona. Chicos, termósfera, ¿saben cuánto hay de temperatura? Hablamos casi, acá la zona más cálida, o sea, con mucha temperatura es esta. ¿No? Es esta. Estamos hablando de 1000 grados incluso. O sea, de pasar de -100 a 1000 es terrible, ¿no? Y nos protege también de la llegada de ciertos elementos del espacio exterior, ¿no? El caso de rocas externas que puedan ingresar, la termósfera termina de calentarlas, la mesósfera lo enfría y como llega a la troposfera donde estamos nosotros como una estrella fugaz, por ejemplo. Es por eso que para salir al espacio exterior se ha tenido que construir cohetes especiales o maquinaria con una infraestructura especial que resista las bajas temperaturas y las altas temperaturas, ¿no? Al mismo tiempo. Entonces, ¿se ha logrado eso? Sí, ¿no? Y tenemos estas capas de la Tierra que nos protegen también de cierta manera, también, ¿no? También nos protegen. Ahora, miren acá, nosotros podemos en este caso decir la baja atmósfera o troposfera, en ella opera el clima, tiene mayor concentración de gases, en ella ocurren los fenómenos meteorológicos. Muy bien, chicos y chicas. Entonces, luego de pasar de esto de la estructura y características de la atmósfera, que es una base pequeña nada más, ¿ya? Vamos a empezar a ver lo que es el tema de esta semana, aludido a lo que es el cambio climático. Como su nombre lo dice, alteración del clima, se modifica el clima, se va a modificar. Cambio climático no es que estés en el lugar donde vives y de pronto nunca llueve en tu zona porque solamente tienes nubes estrato, hay lloviznas y de pronto ves una tormenta eléctrica en tu zona y dices, ¡ay, el cambio climático! Esas son eventualidades climáticas. Cambio climático, estaríamos viendo que este clima tropical, subtropical, ¿no? Ya dejó de ser subtropical y se está volviendo netamente tropical. Cálido, húmedo, lluvioso. Y hemos esperado para eso un mínimo de 30 años donde en este caso el tiempo atmosférico era constante, el promedio es constante. Durante 30 años observas todos estos elementos del clima, se están modificando y ya podríamos hablar de un cambio climático. Profesora, quiere decir que esto ya está, sí, porque ya estamos viendo zonas donde se están alterando situaciones. Y esto no es un tema donde vamos a decir eh, va a ocurrir de acá a 40 años, 50 años, chicos, prepárense, chicas, prepárense, no es así. Y es latente, hoy en día es latente esto de acá, ¿ya? Profesora, pero yo he escuchado que es un proceso natural. Sí, es un proceso natural que la Tierra se esté calentando. ¿Han escuchado eso? ¿En qué etapa de era climática en la Tierra estamos? ¿Saben o no? Eso lo han visto también en historia, ¿no? Pasamos ¿te acuerdas? Cuando aparece el Paleolítico, fines del Paleolítico, la era de las glaciaciones. ¿En qué etapa estamos nosotros ahí? Ese es el Pleistoceno. Pero ya no estamos en la era del
del hielo, ¿no? Ya no estamos en la era de las glaciaciones. ¿En qué estamos? ¿Cómo se llama? Holoceno. En el Holoceno. Holoceno. Seno. Sí, pues estamos en el Holoceno. ¿Qué significa Holoceno? El calentamiento de la Tierra. Sí, pues la Tierra se está calentando. Muy bien, la Tierra se está calentando de manera natural. Profesor, entonces, eso de calentamiento global, pues es una mentira, profesora. No, no es mentira. O sea, el proceso natural está dándose, ¿ya? Pero ¿qué hace el hombre? A ver, ¿qué está haciendo el hombre? ¿Por qué se ha atribuido esto al hombre? Lo está acelerando. Está haciendo que este proceso natural sea mucho más rápido. Lo que deberías haber visto tú de acá a 50 años, 60 años, lo ves hoy día, ¿no? Entonces, eso va a acelerar todo proceso, ¿ya? Todo proceso. Entonces, profesora, yo resistiré. Bueno, pues por ahí me voy a lo que dijo Darwin en un gran momento, ¿no? En su teoría donde habla de la selección natural. Para Darwin, ¿quiénes van a resistir? ¿Los más fuertes o los más aptos? ¿Tú qué dices? ¿De acuerdo? Los más aptos. Más aptos. Los Más más aptos. aptos. Y pregunto, ¿el hombre será el más apto dentro de la especie? ¿Sí? ¿Seremos? ¿Seremos No. nosotros? ¿Podremos soportar temperaturas? Porque van a pasar, ¿ah? Profesora, yo ya estoy... Mira, Brasil ya llegó a los 50 grados de temperatura. Su verano ha sido, pero terrible. Tú con 20 grados ya te estás achicharrando. Profesora, me muero de calor. Sí, pues está cambiando, se está modificando el clima. ¿Ya? Entonces, todo esto del cambio climático, cuando te vengan preguntas, asociamos y echamos la culpa siempre al hombre. Hay que echarle al hombre. Profesora, y esto empezó, bueno, está alterando grandemente la composición de la atmósfera. Y cuando tú alteras la atmósfera, alteras los gases, tú no puedes parar los gases. Los gases son más cálidos, más reactivos, los vientos forman huracanes, los ciclones son más constantes, los vientos son más cálidos y eso es terrible, pues, ¿no? Entonces, profesores, las lluvias ácidas, todo, o sea, se modifica. Cuando tú comienzas a calentar algo, se modifica drásticamente la condición del clima. Entonces, por eso que yo quiero que entiendan ustedes, cuando hay cambio climático, que se altera la temperatura, la humedad, la presión atmosférica, ¿no? Los vientos, todos estos elementos que conforman el clima se van a alterar progresivamente, ¿ya? Y sabemos que el hombre, pues esto empezó, y por historia lo sabemos, empezó con esto de la revolución industrial. Ahora, las causas, ¿cuáles son las causas? Está el efecto invernadero antropogénico, la deforestación y la alteración de la circulación atmosférica y oceánica. ¿Ya? Vamos a tener en cuenta estas causas para lo que es cambio climático. A ver, ¿conocen el efecto invernadero, por favor? Díganme sí o no, nada más. Nada más. A ver, ¿conocen el efecto invernadero? Yo creo que no es la primera vez que lo escucho. A ver, ¿han Sí. escuchado del efecto invernadero? Sí, sí. Díganme sí. Profesora, no, también si tú no sabes, no hay problema. No, profesora, no entendí. Sí, ¿Sí? profesor. Sí, sí, perfecto. Muy bien. Entonces vamos rápido. No, mis. Ya, listo. Profesora, no. Bueno, está bien, está bien, está bien. Miren, esta es la superficie, ya, esta es la superficie de la Tierra. Eh, primeramente, cuando te hablan de efecto, ya, lo que es el efecto de invernadero, ya es la retención de calor simplemente. Pero gracias al efecto invernadero hay desarrollo de qué? De vida. Asocialo a eso. Ha venido mucho en pregunta de examen a esto, ¿ya? Y efecto invernadero, desarrollo de vida, retención de calor, promedio para desarrollo de vida, promedio de la Tierra en temperatura, 15 grados. ¿Qué tenemos? Tenemos y decimos que todo lo que entra a la Tierra tiene que salir en la misma proporción, o sea, la radiación. Si esta radiación llega a la superficie, mira cómo llega, esta llega a la superficie,
¿no? Por ahí llega, y encontró una nube, se refleja ahí. Pero esta energía que llega a la superficie, ya, esta es la radiación solar, se transforma. O sea, en la Tierra se transforma. Se va a transformar y miren, y todo lo que llega tiene que salir. Y se va a ir, transformada, pero se va a ir. ¿Ya? Entonces, profesora, si llega 10 de energía, ¿cuánto sale? 10. O sea, esa es la proporción. Todo lo que viene tiene que salir en la misma proporción. Pero hay una cosa particular, que en la Tierra, ¿ya? En la Tierra, estoy hablando del planeta, en la Tierra, esta energía, esta radiación se transforma en energía infrarroja. ¿Qué significa energía infrarroja? Por eso lo pongo con rojo. Energía calorífica, aquella que genera elevar la temperatura. Y si es energía calorífica, ¿qué significa? Mira, va a querer salir fuera de la Tierra. Y al querer salir fuera de la Tierra se va a encontrar con lo que nosotros conocemos como atmósfera. ¿Y qué cosa es la atmósfera? Gases. ¿Y qué existe en la atmósfera? Existe, en este caso, gases captadores de calor, ¿no? Están los termorreguladores también por ahí, ¿no? Entonces, vamos a llamar, como estamos hablando de efecto invernadero, gases de efecto invernadero. Por ejemplo, vamos a poner a un termorregulador que acabamos de presentar, el dióxido de carbono, el vapor de agua, ¿no? Profesora, también está el metano, ¿ya? Y existe, pero de manera natural. No es que el hombre ha creado esto es de manera natural. Entonces, ¿qué sucede cuando encuentra la energía infrarroja estos gases? Por ahí uno se va, por ahí pueden salir, uno sale. Pero fíjense, hay otros que se quedan en la Tierra. Profesora, ¿y eso es bueno o eso es malo? Gracias a estos gases, esta energía no es liberada fácilmente y va a ser retenida en la Tierra. Y al ser retenida en la Tierra, ¿qué va a generar? El aumento de la temperatura. Y gracias a ese aumento de la temperatura, se retiene calor en la Tierra, por eso tus noches no son tan frías, se retiene acá y hay desarrollo de vida. Profesora, ¿y esta energía tarde o temprano va a salir? Sí, sale. Una vez que ha sido retenida por un tiempo, va a salir igual al exterior. Pero lo que nos interesa es que esta energía infrarroja está siendo retenida en la Tierra para retener el calor. Y gracias a eso hay vida. Oh, vida, profesora. ¿Cómo se llama ese efecto? Este efecto de retención de calor de esta energía infrarroja se conoce como efecto invernadero. Pero acá viene lo peor. Profesora, no. Ahora, si a ti te viene una pregunta y te hacen cerca, solamente te ponen efecto invernadero, este es el proceso que tú tienes que saber. ¿Ya? Este es el efecto invernadero. La retención de energía calorífica infrarroja en la Tierra que retiene y aumenta la temperatura y desarrolla un promedio de temperatura en la Tierra para la vida. ¿Ya? Pero si te dicen efecto invernadero antropogénico, o sea, quiere decir quién está interviniendo acá, el hombre. Si tú ya conoces que este es un efecto natural, y si tú pones al hombre acá, ¿no? Entonces, este hombre, ¿qué cosa ha hecho para que sea antropogénico, ¿no? A lo largo de la revolución industrial pasaron los años, explotación de los recursos, depredación, contaminación, y está creando más gases, ¿ya? De efecto invernadero. Entonces, ¿cuáles son estos gases que ha creado más en la historia? Y está el gran responsable de todo, ¿no? Este de acá. Ha sido pregunta de admisión de San Marcos también, ¿no? El dióxido de carbono. O sea, ¿está creando más dióxido de carbono, profesora? Sí, pues, terrible. ¿Ya? Y por ahí se le ocurre al hombre también, ahí la actividad humana, los CFC.
Estos son dos en uno. Esos que les gusta llevar dos en uno, ¿no? Son caloríficos, calientan y encima destruyen ozono, ¿no? Cloro, flúor, carbono. O sea, destruyen la capa de ozono y encima son retenedores de calor, o sea, retienen calor. Dos en uno. Y esto es creación humana, ¿ya? Esta es creación humana. Entonces, crea más dióxido, óxido, metano. ¿Y qué va a pasar con este proceso natural? ¿Te acuerdas que esta energía era retenida en la Tierra? Mira, ha querido salir, ahora ya no va a poder salir. Como hay más gases y los gases son captadores de calor, ¿qué va a pasar? Va a ser retenido por más tiempo en la Tierra esta energía infrarroja. Y si tú retienes por mucho más tiempo, mucho más energía infrarroja, porque hay más gases de efecto invernadero, entonces, ¿qué va a aumentar? Aumenta la temperatura. Y esta temperatura se está elevando, así es. ¿A qué nivel se está elevando? Se eleva ya a nivel atmosférico, ya a nivel atmosférico y a nivel oceánico. Profesor, entonces, ¿qué está generando? Bueno, estamos hablando, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de lo que se conoce, si se aumenta la temperatura, ¿cómo se llama este proceso? Calentamiento global. Y mira lo que has visto acá. Si alguien te pregunta y te dice, ¿el efecto invernadero antropogénico genera calentamiento global en la Tierra? Sí, pues, claro, claro que sí. ¿Por qué? Porque hay más retención de calor, de energía infrarroja, se está reteniendo más en la Tierra y se está calentando más la atmósfera y se está calentando más la masa oceánica. No te olvides que la Tierra es agua y se está calentando. Profesora, y si se calienta y si hay calentamiento global, ¿qué trae como consecuencia? Cambio, ¿qué cosa? Cambio climático. ¿Ya? El cambio climático. ¿Ha visto esta secuencia? Por favor, a tener en cuenta esta secuencia, ¿ya? Efecto invernadero antropogénico está generando por la retención de energía infrarroja en la Tierra, aumento de la temperatura a nivel atmosférico, a nivel oceánico. ¿Eso cómo se llama? Calentamiento global. Y si todo se está calentando en la Tierra, ¿qué va a traer como consecuencia? El cambio climático. Es por eso que la causa principal del cambio climático, ¿cuál es? Causa, ¿ya? Es el efecto invernadero antropogénico. Si a ti te viene una pregunta y te dicen, ¿el efecto invernadero causa cambio climático? No, pues, el efecto invernadero es aquel efecto que está generando la retención de calor. Ese es lo que se conoce como el concepto. Pero cuando te mencionan y te meten al hombre antropogénico, ahí sí. ¿Por qué? ¿Qué cosa es el efecto invernadero antropogénico? Es la creación por la actividad humana de más gases de efecto invernadero. Y por consecuencia hay generación del calentamiento global, o sea, se eleva la temperatura atmosférica y oceánica, hay calentamiento global y por lo consecuente cambio climático. Chicos, ¿se entendió? Espero no lo haya hecho muy rápido. Sí, Sí, se Miss, sí se entendió, entendió. Sí, profesora. sí, ya. Hay que manejar esta cosita. Ya, Y esto. Dime. disculpe, entonces para que sea una causa del cambio climático tiene que decir efecto invernadero antropogénico. Sí, pues. Y Ya, tiene que decir. si solo dice efecto invernadero, entonces no sería. No, porque es el proceso natural que hay en la Tierra. Ah, ok, Ya, mis gracias. ya, te lo pueden poner de otra manera. A ver, ¿cómo te lo pondría yo de otra manera, no? La intervención humana te pueden poner de repente, ¿no? O te pueden poner ahí la creación de más gases de efecto invernadero. O sea, cuando te ponen eso, ya tú tienes que pensar que el hombre ha intervenido en este proceso natural
y que está generando calentamiento global y el calentamiento global está generando cambio climático. Esto ya vino como un ejercicio en algún momento, ¿no? El calentamiento global genera posteriormente cambio climático, sí está asociado, ¿ya? Hay una asociación ahí. O sea, todo parte del efecto invernadero. Entonces, se dan cuenta que esto es atmosférico, esto ya es climático, esto ya es que no, esto no se puede contener. No es que vamos a crear una bomba, vamos a crear algo para descender la temperatura en la Tierra, no. Esto no se puede contener. Es por eso que se están estableciendo políticas para contención de todo esto, ¿no? Lamentablemente el hombre, pues, no entiende, pues, no entiende, ¿no? Y los países industrializados son los que han generado más la creación de este tipo de gases también, ¿ya? Entonces, primera causa, ya lo entendimos, profesora, qué terrible, sí es así, ¿ya? Segunda causa es la deforestación. Y una vez me preguntan, profesora, ¿cómo es posible que la deforestación genere cambio climático? Lo que pasa es que la deforestación está asociado a la tala indebida de la vegetación arbórea en la tierra, ¿no? Y estos arbolitos que nosotros conocemos, ustedes saben que ellos son, la vegetación en general, realizan un proceso conocido como fotosíntesis. ¿Ellos con qué se quedan? Todos ellos se quedan con el dióxido de carbono y que liberan a la atmósfera lo que tanto nos gusta, oxígeno, ¿no? Con el proceso de fotosíntesis. Entonces, ¿qué pasa si tú generas la deforestación? Quitas toda la vegetación en la tierra, pues bueno, cuando tú cortas un árbol, ¿qué estás liberando? Estás liberando dióxido de carbono. Por eso la verdad, sí, se libera dióxido de carbono. ¿Ya? Y encima, cuando tú tienes vegetación, si tú ves la fotito, quiero agrandártela un poco, mire, todo está cubierto de vegetación, todo, 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 y cuando llega la radiación solar, llega a esta floresta, o sea, a esta flora, a estos árboles, y no llega a la superficie, y hace que toda esta zona ya tenga una condición distinta, óptima climática, o distinto. Pero llega un momento que ya no, todo está, ya no tiene vegetación y a la superficie llega directo, pues esta energía, radiación solar, y se está convirtiendo en energía infrarroja. Entonces, cuando la radiación llega y encuentra que no hay vegetación, la energía infrarroja se forma rápido y eso significa aumento de temperatura. Y promueve lo que es, si hay aumento de temperatura, promueve lo que es también pues la modificación de un elemento del clima. Entonces, la foresta es muy importante, sí, muy, muy importante. Chicos, siembren algo en su casa. Profesora, no tengo espacio, no sé, una maceta, algo, pues, ¿no? Es importante, ¿ah? Aunque no lo crean, ¿no? Pero no tengo agua, profesora, no sé, pues le lavas la fruta, la verdura, le echas ahí a tu plantita. Mira que las plantas son tan importantes en este proceso que vamos a tener a futuro también, ¿no? Ahora, la alteración de la circulación atmosférica y oceánica, y acá lo vamos a asociar a lo que es el calentamiento global, lo que les dije yo, ¿no? Se altera la atmósfera, ¿no? Y esta circulación atmosférica puede alterarse y modificar un clima, así es. ¿Tú te imaginas que en nuestra zona lleguen vientos cálidos, donde estamos en el Perú? ¿Qué generaría, qué consecuencias sería si se altera la circulación atmosférica en una superficie? Pues modificación del clima. Vientos más cálidos, formación de lluvias, por ejemplo, ¿no? O oceánico. Imagínate que la corriente peruana, que es de aguas frías, suba su temperatura y ya no sea de aguas frías, sino cálidas. Lo primero que va a pasar es que tus nubes estratos desaparecen. ¿Qué aparecen? Las nubes nimbocúmulos. Y estas sí generan lluvias, tormentas eléctricas. ¿Tú crees que va a haber desierto en la costa? No. Comienza a aumentar la vegetación. Entonces, si tú alteras la circulación, en este caso de vientos, alteras la circulación oceánica, corrientes marinas, vas a modificar climas de superficie.
¿ya? Lo vas a hacer. Mira lo que está pasando en Estados Unidos, mira lo que está pasando en Europa. Ustedes saben que una de las consecuencias principales es que se descongelan los casquetes polares y los casquetes se están fragmentando más en el hemisferio norte. Grandes bloques de hielo están transitando por el Atlántico. Y si son bloques de hielo, están chocando con corrientes marinas que generan las condiciones climáticas en Europa, en la zona de América del Norte, del lado oriental. Y estas corrientes marinas se enfrían más por estos bloques, estos casquetes que se han desprendido y están transitando más al sur. Y obvio que están generando pues estas modificaciones del clima donde las temperaturas bajan drásticamente, ¿no? Zonas de nevadas así terribles, frío extremo en las zonas europeas, ¿no? Entonces, todo es porque se está alterando este proceso, ¿ya? Este es el gráfico. Si no les gusta mi gráfico, acá hay otro. La energía del sol o radiación solar cae sobre la Tierra. Parte de la energía se refleja hacia el espacio. Claro, porque choca con la nubosidad también. La superficie terrestre se calienta y emite energía infrarroja. Claro, no te olvides, ¿ah? Si a ti te preguntan, ¿la energía infrarroja se genera en el espacio? No, se genera en la Tierra, ¿ya? Parte de la radiación infrarroja se emite hacia el espacio, sí hay una energía que sale, pero hay las que se quedan, estas son las que generan calor en la Tierra, ¿no? Ya, los gases de efecto invernadero antropogénico retienen energía infrarroja por más tiempo y aumentan la temperatura en la Tierra, ¿no? Entonces esto sería un gráfico que podría explicar también. Dice, se produce cuando determinados gases como el dióxido de carbono o el metano retienen parte de la energía que emite la Tierra, ¿no? El efecto invernadero. Pero ya es antropogénico cuando ya hay más de estos gases y retiene por más tiempo en la Tierra, ¿no? El aumento de la temperatura media global, ¿eso cómo se llama? Calentamiento global, impulsa cambios generalizados en los patrones climáticos. Cambio climático, ¿ya? Entonces, ¿está asociado? Sí, pues, ¿no? Como les expliqué hace un momentito. Estos son los gases de efecto invernadero. ¿Cuál es el principal responsable de todo el calentamiento del efecto invernadero? A este tienes que marcar si te hacen una pregunta. Dióxido de carbono, principal responsable del aumento de gases de efecto invernadero. ¿Dónde encuentras dióxido de carbono? Quema de combustibles fósiles, ¿ya? Sobre todo el petróleo. Y de sembrados. Metano, principal componente del gas natural. En la descomposición de la materia orgánica, quema de la biomasa, combustibles fósiles, también hay cuando hay extracción de petróleo, gas, sobre todo. Y basureros. Es por eso, chicos, que hay que reciclar. No hay que mezclar toda la basura con todo. Por eso hablan de reciclaje. ¿Ya? Hay que reciclar porque la descomposición de materia orgánica genera la producción de metano, un gas altamente tóxico y calorífico. Profesora, yo reciclo. Qué bueno, te felicito. Óxido nitroso es un gas tóxico, fuente de producción, el nylon, el ácido nítrico, prácticas, sobre todo que se da en las prácticas agrícolas, quema de la biomasa, fertilizantes, por ejemplo, ¿ya? Los gases fluorados, miren, esto de los gases fluorados, productos de la industrialización y no de origen natural como hidrofluorcarbonos, perfluorcarbonos, hexafluoro de azufre, titrofluoro de nitrógeno. Profesora, ¿qué es esto? Lo que pasa que estos gases, ustedes conocen CFC, clorofluorcarbono. De estos tres elementos, ¿cuál de estos tres destruye más ozono? A ver, díganme ustedes, chicos y chicas, futuros sanmarquinos. ¿Cuál de estos tres destruye más ozono? ¿El cloro, el flúor o el carbono? ¿Qué dicen ustedes? A ver. El flúor. El flúor me dicen uno, a ver, otro. El cloro. El cloro me dicen otros, nada más. A ver, ¿están escribiendo o no están escribiendo algunos?
Escriban en el chat, rompan El ese chat. carbono. El carbono por ahí, ya, ¿quién da más? ¿Saben cuál es, chicos? Chicas, nunca se olviden, ¿ya? El cloro, el cloro, el cloro. Un átomo de cloro destruye 100.000 moléculas de ozono. El cloro. Por eso viene el protocolo de Montreal, pues, ¿no? Y viene, no, nuestra capa de ozono, hay que protegerla. ¿Pero qué hacemos? Necesito para la industria, dicen, ¿no? ¿Cómo lo suplementamos? Ya, pues creamos los gases fluorados. Profesora, y yo no sé, de mal en peor vamos, creo. ¿Por qué, profesora? Porque los gases fluorados no tienen cloro, pues. Se utilizan para la industria, sí, pues han reemplazado grandemente, pero ¿saben qué? Tiene un alto poder calorífico, 20.000 veces más, o sea, calienta 20.000 veces más que el dióxido de carbono. O sea, creamos, como dicen, ¿no? Creamos un monstruo. Profesora, pero ya no destruye el ozono, eso es lo importante, ese era el objetivo, profesor, pero sí está calentando la Tierra igual. ¿Ya? Esos son los gases fluorados, fluorados. Y acá ustedes también lo tienen, ya, también lo tienen, están los hidrofluorcarbonos, ahí están los gases refrigerantes, acondicionadores de aire, disolventes de limpieza, agentes de fabricación de espuma. Miren, todo este tipo de gases existen. Es por eso que cuando ustedes abren este tipo de tecnología creada a través de estos gases, hay que tener cuidado, ¿ah? Son altamente tóxicos también por otro lado. Perfluoruro de carbonos, fabricación de semiconductores, disolventes de limpieza, fabricación de espumas. Hexafluoruro de azufre, que está, bueno, están los famosos aislantes eléctricos, transformadores, interruptores de redes, distribución eléctrica, producción de magnesio y aluminio, y los trifluoruro de nitrógeno. Están las pantallas planas, cristal líquido. Profesora, mi tele, ya pues contribuyes también. Semiconductores, limpieza térmica, etcétera. ¿Ya? Y tenemos estos gases fluorados. Consecuencias del cambio climático. Miren las fotitos, ahí distráiganse un rato. Profesora, la Tierra se va a tropicalizar. Bueno, ya estamos en el Holoceno, eso es lo que nos espera. La idea es que esto vaya lento, pero parece que el hombre lo quiere hacer más rápido. Tropicalización significa que no va a haber zonas templadas, zonas frías, pero yo con lo que se está viendo, más bien van a ser procesos extremos. No sé si han visto que cuando viene el verano calienta fuerte, cuando viene el frío, no sé si alguien está en Lima. Lima, el promedio de temperaturas, por ejemplo, en invierno llega a 15 grados, así nada más. Eso era lo normal, cotidiano. Por ahí sentías un poco más de frío, 14 grados de temperatura. Eso era porque tenemos pues ahí factores térmicos que retienen el calor, estamos ahí bonitos, felices hasta que un invierno llega, hemos llegado a 10 grados de temperatura. ¿Ya? Entonces esto puede pasar, sí, se producen los extremos de temperatura también. Y cuando viene el verano, pues prepárense, ya un promedio de 30 grados, ya estamos en promedio de 30. Lima, por ejemplo, no tenía promedio de 30, habíamos de 26, 27, 27 ya era que te estés achicharrando, ¿no? Pero bueno, 30 y vamos a superar los 30, vamos a llegar a 35. Europa ya superó los 40, 45 grados. Adelgazamiento de los casquetes polares. A mí me da pena esto porque acá incluso hay vida. Por ejemplo, ahí está el famoso oso polar. Y este oso polar, como ya no ve pues su ambiente y está descendiendo a las zonas hacia el sur, ¿no? Y por ahí dice que se ha encontrado con el oso pardo. Oh, y han hecho, ¿no? Han hecho cariñito por ahí y hay un producto de esos dos osos, ¿no? Están los famosos osos híbridos. El oso grolar, así se le conoce. Entonces, producto de esta migración. Profesora, sí, el oso polar sí, pues, porque a futuro, si no hace eso el oso polar, ya se extingue, pero ya es una mezcla con otra, son de la misma especie, obvio que no, pero con ya otro tipo, en este caso, porque hablamos de la inmigración de la fauna y
por la adaptación es lo que generan pues ya otras formas, ¿no? Bueno, eso es lo que va a pasar. Y ustedes saben cuando emigra la fauna, lamentablemente la fauna transmite muchas cosas, ¿no? Y ese va a ser el gran problema también si esto se agranda más. Las olas de calor en verano. Chicos, yo les recomiendo si hay mucho calor no salgan de su casa, de verdad, ¿no? Algo que nos va a ayudar a nosotros los seres humanos en estas olas de calor que van a venir es la tecnología, pues, ¿no? Vaya ingresando a San Marcos para que seas un profesional y tengas tú ahí tu departamento con aire acondicionado. La tecnología va a ser un factor importante para el ser humano, sobre todo, a diferencia de otras especies, ¿no? Sequías más intensas, zonas más frías, es verdad. Dicen que el hemisferio norte va a haber más lluvias, inundaciones. En la zona sur donde estamos nosotros, por ejemplo, la tierra, sobre todo en la parte atmosférica, va a haber mucha sequedad, no va a haber lluvias y esto va a ser constante, ¿no? La falta de agua, por ejemplo, ya nos han dicho que no va a haber agua, que es un recurso que va a escasear mucho a futuro también, ¿no? Ya lo tenemos también, ¿no? Hay lugares donde ya incluso hay prácticamente eternas sequías, ¿no? ¿Se derriten nuestros nevados y glaciales? Sí, pues se van a derretir porque esta es la línea ecuatorial y esta es la cordillera de los Andes y la cordillera de los Andes está en una zona tropical. Pregunto, ¿dónde hay más incidencia de luz y calor? En el Ecuador, pues. Entonces nos choca a nosotros y justamente todos estos glaciales se van a descongelar. ¿Ya? Se van a descongelar. Ahí vamos a tener consecuencias. Ya estamos hablando, por ejemplo, ahí Pastorur y la Cordillera Blanca. Por eso viajen, chicos, conozcan los glaciales, porque de repente más adelante íbamos a decir, hoy existía, había una vez, érase una vez. Esto ya es, en este caso, pues, los incendios forestales. Bueno, esto es cotidiano ya, ¿no? Antes veíamos, pues, países europeos, Chile, por ejemplo, tiene incendios forestales continuos. eh, y ahora mucho más por el aumento de la temperatura. Se adelgaza la capa de ozono y eso permite, cuando se adelgaza la capa de ozono, ¿qué permite? La radiación UV ingresa fácilmente y en este caso todo lo que tenga vida, pues lo transgrede. Al ser humano también, ¿no? Mayor desertificación. Profesora, ¿qué es desertificación? Que este suelo se vuelve improductivo, o sea, por más que siembres nunca te va a dar nada. Menor rendimiento agrícola, elevación del nivel de los océanos, claro, porque se descongelan los casquetes y se eleva el nivel. Bueno, no te olvides que la Tierra es pura agua, pues sí, la masa oceánica representa el 97% de agua en la Tierra. Y se eleva todo, va a cubrir superficie continental, sí, hay zonas que van a desaparecer, las zonas nórdicas de Europa, por ejemplo, ¿no? Sí, dicen que nuestros manglares también se van a cubrir de agua. Es el pronóstico que se tiene si es que se eleva, ¿no? El océano Pacífico. Mayores precipitaciones que se van a dar, esto por la calidez en la atmósfera también. Bueno, ¿qué se ha hecho? ¿Qué se está haciendo? Profesora, buenas noticias, por favor. Sí, pues, bueno, algo se ha hecho, se está haciendo, así es. ¿Saben cuándo empezó todo? Y quiero que subrayen esto y quiero que se acuerden porque vamos a hablar de desarrollo sostenible también más adelante. Estamos hablando de la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en 1992. Esto sí recuerda, porque en la Cumbre de la Tierra, no solamente en 1992 de Río de Janeiro, se habló del cambio climático, también se habló de desarrollo sostenible. ¿Ya? Entonces es muy importante porque se tocaron dos temas primordiales que se tienen hoy en día, como una respuesta mundial al cambio climático. Entonces, en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, se buscó, ¿no? Hay un objetivo, dicen, estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero a nivel que impida interferencias humanas peligrosas en el sistema climático. Bueno, chicos, la cumbre de la Tierra trajo como respuesta al cambio climático que ya se planteaba a partir de 1992, incluso de años anteriores, crear esto, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. ¿Ya? Entonces, cuando es una convención, un convenio, ¿no? Que acuerdan todos estos países, ¿no? Y dicen, oye, ¿qué hacemos? Va a haber un cambio climático, se está calentando el planeta, ¿qué hacemos? Ya, pues hay que formar la convención.
Ya, pero ¿cuál va a ser nuestro objetivo? Acá está tu objetivo. Estos gases de efecto invernadero hay que controlarlo, hay que estabilizar, no hay que emitir tanto, porque esto va a traer graves consecuencias, ¿no? Eso fue el objetivo de la convención y es el objetivo de la convención, ¿no? Ahora, ¿cuántos lo conforman hoy en día? Quienes forman parte de la convención son 197 estados, a los que se conoce como partes, ¿ya? Entonces ahí la convención dijo, oye, ¿qué hacemos a partir de ahora? ¿Qué hacemos? "Ah, pues todos están de acuerdo, el cambio climático, pero ¿qué hacemos? Ah, ya, vamos a reunirnos cada año. ¿Qué les parece? Cada fin de año. Ah, ya, pues hay que ver el país, porque son 197 estados, alguien que nos dé su sede, y comenzamos a reunirnos. Esas reuniones que realizan cada año, por eso tienen fecha, se conoce como las COP. ¿Qué cosa es COP? Conferencia de los Estados Partes. ¿Quiénes son los Estados Partes? Los miembros de la Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Bueno, las otras COP, porque esta es la COP 3, Kioto, Japón, ¿ya? No pasó nada, pues se reunían ahí, tomaban cafecito, nada más, pero no pasaba nada, hasta que viene el protocolo de Kioto, esto establecido ya en 1997, donde finalmente este protocolo de Kioto va a ser recurrente, va a ser importante porque va a tener un marco legal, va a ser obligatorio de los estados partes y esto va a ser significativo y va a haber acuerdos también, ¿no? ¿Cuáles son estos acuerdos que se van a tener en cuenta cuando hablamos de Kioto? Definir la mitigación de 6 gases que están causando sobre todo lo que vendría a ser el efecto, en este caso, pues, invernadero. ¿Cuáles son estos 6 gases? El dióxido de carbono, está el metano, hidrofluorocarbono, óxido nitroso, está sobre todo hexafluoruro de azufre, perfluorocarbono, por ejemplo, que para que se inicie esto, para que se inicie una mitigación, ni siquiera erradicación, ¿ah? Que haya un progresivo conforme pasen los años, que se vaya disminuyendo la producción de estos gases, ¿no? Y para eso se necesitaba la firma de países industrializados. ¿Y cuáles son los países que más emiten este tipo de gases? China, Estados Unidos, por ejemplo, ¿ya? Y China dijo, no, ay, no más, ¿sabes qué? Gracias. Y se fue. Y varios países no quisieron firmar, se necesitaba sobre todo la base de estos países. Se concretó la firma y los países que llegaron a firmar vienen a acordar lo siguiente: reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero al menos un 5% respecto al nivel, en este caso, de 1990. El periodo era 2008-2012. Solamente se tiene el recordar Kioto, porque ustedes saben que Kioto ya no va, ya no existe. Se trató de prolongar Kioto, ya no se podía más esto de reducir, ya no se puede hablar solamente de eso. Hasta la COP 18, el año 2002, en este caso 12, en Doha, Qatar, donde Kioto solamente iba a ser vigente hasta el año 2020. Profesora, ¿qué nos rige hoy en día si ya no hay Kioto? Es la COP21 donde se acuerda el famoso Acuerdo de París. ¿Ya? El Acuerdo de París, emitido el año 2015. Antes del Acuerdo de París hubo la COP20, porque el Acuerdo de París fue la COP21. La COP20 donde se realizó pues fue acá en Lima. ¿Ya? Y en Lima se sientan las bases, se firma la agenda de lo que se va a tratar en el Acuerdo de París. Casi fracasa en Lima, la COP de Lima. Pero finalmente se llega al acuerdo donde los estados partes, vamos a tener este resumen, ustedes también tienen en su material, donde dice lo siguiente: establece las medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a través de la mitigación, adaptación y resiliencia de los ecosistemas. Profesora, ¿siguen en la reducción? Así es.
seguimos en en la reducción de este tipo de gases, hay que mitigar, también adaptarte, porque las temperaturas se van a elevar. Hay que preparar, hay que cuidar en este cambio que va a haber, hay que prepararnos cómo va a venir y la resiliencia que debe haber de los ecosistemas que en algún momento se van a perder también, ¿no? Entonces, todo esto en el Acuerdo de París. Fijó un objetivo de limitar el calentamiento global por debajo de los 2 grados, ¿no? Por debajo de los 2 grados, profesora. Claro, o sea, que no se incremente y están poniendo un límite de 1,5 grados de temperatura. Mira, esto es lo que yo a veces yo critico un poco esto, porque yo digo, ¿no? Oye, deben estar con su termómetro ahí fijando la temperatura a cada momento. Oh, mira, ya estamos subiendo, estamos bajando. ¿Tú sabes lo que se eleve la temperatura en la atmósfera solo 1 grado? Va a causar estragos terribles. Y cuando llega a 2 grados, profesora, ¿y esto no se puede revertir? No. Entonces, cuando ya tenemos 1,5 grados, ya se pone la alerta. O sea, tú vas a esperar todavía subir. La idea es no llegar a esa condición. Pero bueno, ahí está el Acuerdo de París, donde dice que ya 1,5 hay que tener cuidado, porque tiene que estar por debajo de los 2 grados. Se reconoce el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Profesor, ¿eso qué significa? Que los países industrializados se quejaron de los países en vías de desarrollo. Son 197 estados y los 197 estados, así sean desarrollados, en vías de desarrollo, lo que sea, tienen que tener las mismas responsabilidades. Y por ahí Perú dice, pero yo soy en vías de desarrollo, tú eres industrial, tú produces más gases de efecto invernadero. No, 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 tú también produces. Pero mi producción es mínima. Ah, no, no, no. Si acá no se reconoce a todos, yo me salgo de toda esta convención. Hubo problemas, eso fue en la COP de Lima. Y finalmente acordaron esto, responsabilidades comunes. Pero eso sí, los que más tienen, que son los países industrializados, te van a apoyar, van a estar contigo, no te preocupes. ¿Ya? Ahí va a haber una inversión también, ¿no? Por otro lado, profesora también, sí, eso sí, de todas maneras, ¿no? Pero en este caso, también dentro de la conferencia, el Acuerdo de París, se debe generar, conservar, incrementar los sumideros y reservorios de carbono. ¿Saben lo que es un sumidero? Los sumideros sirven para la captación de gases, sobre todo gases captadores de calor. Y el sumidero, en este caso, ¿quién es el gas responsable del calentamiento global? El dióxido de carbono. O sea, los sumideros tienden a generar la retención de carbono. Y si es dióxido, mejor todavía, ¿no? Otros gases que generen aumento de temperatura, también. Para eso sirven los sumideros. ¿Hay sumideros artificiales? Sí. Profesora, ¿hay reservorios de carbono? Claro, hay reservas sobre todo exclusivamente de carbono, nada más, por eso el nombre. Pero los sumideros tienen esa situación. Entonces, tienen que crearse más sumideros artificiales, porque tenemos sumideros naturales. Adivinen cuáles son los sumideros naturales. Por eso crean la promoción, que exista más, ¿no? ¿Saben cuáles son los sumideros naturales? Los bosques son sumideros naturales. ¿Por qué los bosques? Porque los bosques que captan, las plantas que captan con el proceso de fotosíntesis, que captan el dióxido de carbono. Por eso les digo, planten, chicos, hagan una plantita por ahí, contribuyan a los sumideros naturales en la tierra. Los bosques son sumideros naturales. ¿Y saben cuáles son otros sumideros naturales? El océano. ¿Cómo, profesora? Sí, el océano es un captador de dióxido de carbono. Porque en el océano se produce, hay en este caso vida vegetal, ahí también se produce lo que es la fotosíntesis. Ellos son los captadores del dióxido de carbono. ¿Tú te imaginas alterar el ecosistema de un océano?
acabas con un sumidero natural. Es por eso la conservación también que se debe dar a estos espacios y en el Acuerdo de París también se genera que esto se promueva más creación de sumideros. ¿Ya? Destrucción de la capa de ozono. Bueno, ¿dónde está ubicado? Eso sí, ha venido en pregunta, no te vayan a agarrar con esto. Ya estamos hablando en la estratosfera, ¿ya? Estamos hablando en la estratosfera de 20 a 30 kilómetros por encima de la superficie de la Tierra. ¿Su función cuál es? ¿Cuál es la función de la capa de ozono? Es absorber, filtrar, reflejar la radiación ultravioleta procedente sobre todo del exterior, permitiendo así la existencia de vida en la Tierra, ¿ya? Por ahí una vez me dijeron, profesora, la capa de ozono nos protege, profesora. Miren, la capa de ozono, cuando más gruesa es, más nos favorece. ¿Cuándo nos desfavorece? Cuando es delgadita. Porque mira lo que dice acá. La radiación directa del sol, esa es conocida como rayos UV, ultravioleta, ¿no? La capa de ozono, cuando es gruesita, viene la radiación UV, ¿ya? Radiación UV, lo puede absorber, lo puede filtrar o lo puede reflejar. Puede pasar estas tres cosas. Ojo con eso. Profesora, ¿quiere decir que si es filtrar, pasa de todas maneras? Sí, pues pasa de todas maneras. Entonces nos conviene que la capa de ozono sea gruesita, gruesita, gruesita. ¿Ya? Entonces, no nos conviene que se adelgace mucho y eso genera pues consecuencias también, ¿no? Ahora, ¿qué altera la capa de ozono? Están el uso de los clorofluorcarbono provenientes de refrigerantes y propelentes en aerosoles. Por eso se prohibió mucho este tipo de productos en la industria que tengan y contengan CFC. La reducción amenaza la vida, genera cáncer en la piel, cataratas, afecta al fitoplancton, al sistema inmunológico, un montón de cosas que hace la radiación. Dime, Rosales, ¿levantaste la mano? Profesora, Sí, profesora, dime, dime. ¿estaría bien decir que en situaciones naturales el clima mundial es el resultado del balance energético entre la radiación solar y la radiación emitida por la Tierra? ¿Cómo, cómo? ¿Estaría bien decir que si en situaciones naturales el clima mundial es el resultado del balance energético entre la radiación solar y la radiación emitida por la Tierra? De eso estaríamos hablando de lo que acabamos de explicar, pues eso vendría a ser efecto Es cierto, invernadero. Claro, el equilibrio. claro, pues perfecto. A eso estamos hablando, porque lo mencioné, ¿no? Porque la radiación que Ujú. llega a la Tierra, todo lo que llega tiene que salir en la misma proporción. Y si hablo de la misma proporción, estoy hablando de qué? Del equilibrio. Equilibrio. Claro. Claro, profesora, Ya, gracias. ya. Dime, ¿quién más levantó la mano? Rosales o Azcurra. Buenas Allá. tardes, Miss. Una pregunta. Dime. ¿Cuál es un mayor sumidero de carbono entre los bosques y el océano? Lo están considerando, mira, dicen que el océano, pero hay zonas del océano donde hay mayores producciones de elemento vegetal, ¿ya? Y por otro lado dicen los bosques, pero bosques no hay en todo lugar, pues, ¿no? Entonces, ¿qué abunda más en la Tierra, por lógica? El océano, ¿ya? El océano es. Gracias, Miss. Ujú. Listo, chicos. A cuidarse, ¿ah? De la radiación. Ahora que viene el verano, pónganse sus lentes, pero compren lentes así que tenga de verdad protección UV, por favor. Eh, Son muy dañinos para la luz, al iris, a los ojos. Dicen que a futuro, si la radiación es muy alta, la mayoría de la población vamos a sufrir de cataratas. Por eso, a cuidar los ojitos, a cuidar la piel, a cuidarse mucho, mucho. Profesora, yo ando con mi sombrilla. Hay sombrillas que tienen que tener protección también.
Ya anda por eso recomiendo no salir mucho a veces cuando hay mucho o tienes que realizar algo, pero protégete, siempre hay que proteger. ¿Qué dice acá? Esto es cómo se desdobla cuando hablamos de la radiación, porque ustedes miren, lo normal sería esto, ¿no? Viene la radiación solar, ya la radiación solar viene, choca en esta zona en la estratosfera, ya la radiación UV, ¿no? Reacciona con el oxígeno y rápidamente produce ozono, ¿no? Que es el O3. Entonces, esa reacción, ¿no? Se explica de otra manera, ¿no? También dice, la radiación ultravioleta descompone moléculas de CFC liberando radicales. Bueno, esto es la destrucción más que nada, ¿ya? Liberando radicales de cloro con electrones libres. Estos radicales son altamente reactivos y al contactar con las moléculas de ozono en la estratosfera rompen sus enlaces moleculares, destruyendo la capa protectora de ozono. Sí, pues a veces, bueno, esto ya es una reacción química, ¿ya? Es una reacción química y lo vamos a dejar ahí. Vamos a pasar ahora sí a lo que es este protocolo de Montreal. Esto vino en pregunta de examen. En 1987 se firma el Protocolo de Montreal en Canadá, cuyo objetivo es reducir la emisión de CFC y entró en vigor en 1989, ¿no? Entonces, dentro de los objetivos está eliminar la producción y consumo de sustancias que agotan la capa de ozono. Entonces, ¿qué cosas son sustancias que agotan la capa de ozono, ¿no? Ahí están los CFC, por ejemplo. Te vienen estas siglas, SAO, ¿ya? Eso es sustancias que agotan la capa de ozono y lo asocias dentro de los objetivos del Protocolo de Montreal, ¿ya? Pero eso era fácil de recordar, SAO, ¿no? Ahí lo recuerdas, ¿ya? ¿Qué cosa es? Sustancias que agotan la capa de ozono, ¿no? Como los halones usados en los extintores. Esta partecita lo subrayan. Como son cosas nuevas, a veces los quieren sorprender, ¿ya? Pero a ustedes que no los sorprenda. Los halones, los clorofluorcarbonos, ¿no? Y entre otros, ¿no? Entonces te ponen ahí sustancia o elementos como los halones y los clorofluorcarbonos. Son sustancias que agotan la capa de ozono y te ponen de frente SAO, ¿no? Y tú pones, en este caso, y quiere eliminar, está dentro del objetivo del protocolo de Montreal, correcto. Controlar las emisiones de sustancias que puedan afectar la capa de ozono, además de la SAO. El protocolo también regula sustancias que puedan tener impacto negativo, o sea, todo lo que tenga que ver con estas sustancias que agotan la capa de ozono. Y ha tenido efecto, ¿ah? Sí, ha tenido efecto, ha habido, que parece que los países han tomado conciencia de esto y pues ha habido un impacto importante, ¿ah? Promover la cooperación internacional entre las partes para implementar las medidas necesarias para cumplir los objetivos del protocolo, fomentar la investigación y el desarrollo de alternativas apoyando la investigación y el desarrollo de tecnologías y sustancias alternativas que no dañen la capa de ozono. Crear un fondo financiero. ¿Para qué tú creas un fondo financiero? Para proteger, pues, ¿no? Entonces, esto que proporciona asistencia técnica y económica a los países en desarrollo para ayudarles a adaptar tecnologías y productos que no dañen la capa de ozono. Más que nada para prevención. Es un ejemplo notable de cooperación internacional. La enmienda de Kigali. Esto lo resaltan, por favor, ustedes lo tienen también en su teoría, ¿ya? No les vaya a venir también estas cosas y decir, profesora, nunca lo leí. La enmienda de Kigali es una herramienta clave de lucha contra el cambio climático, adoptada en 2016, tiene como objetivo reducir progresivamente el uso de los hidrofluorocarbonos, gases de efecto invernadero potentes que se utilizan comúnmente en la refrigeración, aire acondicionado y espumas aislantes. Entonces, como tiene que ver como refrigeración, aire acondicionado y espumas aislantes, ojo que la enmienda de Kigali, como dice acá, ya va clave de lucha contra el cambio climático, ya lucha contra el cambio climático. Nada más, dice acá, ¿ya? Entonces, está asociado, profesora, un poco a lo que es el protocolo de Montreal. Es una herramienta nada más, ¿ya? Es una herramienta, pero su objetivo es la lucha contra el cambio climático, ¿no? Y reducir este tipo de gases, sobre todo que se está mencionando acá, ¿ya? Tener en cuenta eso, lo tienen en su teoría ustedes
Y por último, ya terminamos, nos vamos a Cívica. Ministerio del Ambiente, ¿ya? El Ministerio del Ambiente es el rector del sector ambiental que diseña, establece, ejecuta y supervisa la política nacional del ambiente, cuya función es promover la conservación, uso sostenible de los recursos naturales y también estamos hablando de las áreas naturales protegidas y la diversidad biológica. Bueno, el ministerio o el MINAN, como se conoce, ya también tiene funciones relacionadas con el cambio climático. Ustedes lo tienen, por favor, en su teoría, ¿no? Por ejemplo, ahí creo que está mencionando lo que es la normativa, o sea, genera normativa. El ministerio tiende a normar implementación de estrategias, habla de coordinación y gobernanza ambiental, conservación de recursos de biodiversidad, prevención y control de emisiones, gobernanza y fiscalización, también está fiscalizando, profesora, monitoreo y evaluación. Entonces, todo eso hace el Ministerio del Ambiente, sí. Ahora, para lograr eso, están estos organismos adscritos al Ministerio del Ambiente, ¿ya? Por ejemplo, tienes CENAMI. ¿El CENAMI qué te da? El pronóstico del tiempo atmosférico. Aunque se equivoca, pero bueno, ahí está. Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú. ¿Qué te dice en este caso el IIAP? Ya estamos hablando del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana. Entonces, hace investigaciones del uso sostenible de la diversidad biológica en esta zona, ¿no? IGP contribuye a la prevención y mitigación de qué? De desastres. ¿Ya? Instituto Geofísico del Perú, profesora, exactamente. ¿Ya? Y bueno, ahí está viendo pues cuando pasa un temblor, un terremoto, ¿no? Por eso dice fenómenos geofísicos, ¿no? Sismos, ¿no? Todo lo que tenga que ver también con erupciones volcánicas. A organismos adscritos, el CERNAN, Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, establece los criterios técnicos administrativos para la gestión de las áreas naturales protegidas, ¿no? Entonces, criterios que tiene el CERNAN para generar, administrar una biodiversidad, recursos que se tienda a proteger a través del Estado, ¿no? Eso tiene esa función. OEFA, ¿ya? La OEFA, ¿de qué se encarga la OEFA? Dice Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, habla de fiscalizar, controlar, sancionar todo lo referente en materia, en este caso, pues, ambiental. De repente hay una empresa que está transgrediendo sistemas, ecosistemas, en este caso contaminación de ríos, de lagos, etcétera, y está el fiscalizador. Fiscaliza, controla y sanciona, ¿no? Y no te olvides que está adscrito al Ministerio, en este caso, del Ambiente y por eso genera la sanción correspondiente, ¿no? Entonces, todo lo que está adscrito al Ministerio del Ambiente es el Poder Ejecutivo, ¿no? INAIGEN, Instituto Nacional de Investigación de Glaciales y Ecosistemas de Montañas, bueno, están viendo justamente que se encarga de la investigación de glaciales, cómo van, cómo están estos ecosistemas que dependen de glaciales, hay descongelamiento y ahí están viendo pues la distribución y cuáles están generando estragos también, para eso se encarga. SENACE, Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles. Profesora, quiero poner mi empresa. ¿De qué va a ser tu empresa? Profesora, quiero hacer una empresa minera, quiero irme a las zonas altoandinas, he descubierto ahí, tengo mi platita y voy a invertir. Para tú tener, aprobar y trabajar y pedir, porque esa zona es minera, etcétera, y necesitas el permiso del Estado también, porque hay que pagar impuestos al Estado igual. Entonces, para que te den la buena pro y te digan, bueno, parece que si tú inviertes, si tú explotas minerales acá, vamos a ver que el impacto ambiental va a ser no tan fuerte y tú como vas a utilizar tecnologías limpias, pues bueno, te doy en este caso, el permiso. ¿Quién hace eso para poder hacer tu explotación minera? El SENACE. Aprueba los estudios de impacto ambiental. ¿Y necesitan? Sí, se necesita cuando una industria o estamos hablando de una inversión que se pueda hacer, pueda transgredir sobre todo el ambiente de la zona, ¿no? Los ecosistemas que puedan encontrarse ahí también, ¿ya?
Chicos, estas son las claves, lo copian, un ratito me dicen ya si está listo para pasar a cívica, por favor, que nos queda poco tiempo. Ya, Miss. Y ya, gracias, gracias, gracias. Gracias, ahora sí, nos vamos a educación cívica. Educación cívica, esta es la semana, ya estamos hablando de valoración, conservación y defensa del patrimonio cultural y natural. A ver, esta semana, en el caso de cívica, ya voy a buscarle preguntas. Le voy a traer la próxima semana y voy a empezar con eso. A ver, todos van a caer en esa pregunta, estoy seguro. Y eso quiero, que todos caigan. ¿Ya? Tiene que ver con lo que es patrimonio cultural y natural. ¿Ya? Cultural y natural. Entonces vamos a ver cómo lo valoramos, cómo lo conservamos, y eso viene del Estado también, ¿no? Este es un resumen, miren. Cuando hablamos de patrimonio es la herencia, ¿no? Que nos han dejado nuestros antepasados, bienes naturales, muebles, inmuebles, ¿no? O culturales también. Ahora, a la nación, cuando hablamos patrimonio de la nación, estamos hablando del Perú, pues, ¿ya? Pero a la humanidad estamos hablando a nivel internacional. Y acá ¿quién interviene? La UNESCO. ¿Ya? Acá interviene la UNESCO. Ya eso tiene otro valor, ese es otro, en este caso, otro estatus, ¿ya? Pero cuando hablamos de patrimonio de la nación, en el caso de nosotros, por ejemplo, tenemos el patrimonio natural, como que hay que proteger nuestro patrimonio natural. Profesora, y podemos hacerlo a través de los parques, las reservas, los santuarios. Así es, ¿ya? Entonces, ¿quién trabaja dentro de esta protección de patrimonio de la nación natural? Acá está el Ministerio del, en este caso, Ambiente, ¿no? En cambio, el otro es cultural. Y como es cultural, profesora, el Ministerio de Cultura. ¿Listo? Ministerio de Cultura. Y para que tú puedas diferenciar grandemente, te das cuenta, por ejemplo, ahí ponen un ejemplo y dicen, ¿no? Ministerio del Ambiente, Patrimonio de la Nación Natural, Parque Nacional del Río Abiseo. Y acá no hay mucha intervención de la mano humana, por ejemplo. En cambio, cuando te hablan de cultura, ¿ya? Acá sí hay intervención del hombre. En todo momento, ¿ya? A ver, chicos, un ratitito, por favor, un rato, y vuelvo en 5 segundos. Ya, disculpen, chicos, chicas. Continuamos. Dice, cuando te hablen de cultura, ¿ya? Todo donde haya intervención del hombre, la mano del hombre, obvio que es cultural. Por ejemplo, si yo digo, la primera manifestación cultural en nuestra historia, ¿cuál fue, no? ¿Cuál fue la primera manifestación cultural en nuestra historia en el Perú? Entonces, ¿cuál es el hombre más antiguo que ha tenido el Perú? Donde ha representado algo o nos ha dejado un legado cultural. Y ustedes por historia lo deben saber, pues, ¿no? Profesora, ¿cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Chavín, profesora? No, pues Chavín es más reciente.
No sé si han escuchado de Piquimachay, por ejemplo, ¿no? En una cueva, tallados de piedra. Ahí se encontraron restos, evidencias, no esqueletos humanos ni nada, sino evidencias de que hubo manifestación humana, ¿ya? Hubo manifestación humana. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, de patrimonio, bueno, en este caso de la humanidad, y la UNESCO es el que genera establecer cuándo es cultural, natural, o como dice ahí, ya menciona la parte de mixto, ¿no? Cultural es cuando ha habido un aporte, sobre todo significativo, hay un aporte trascendental, ¿no?, a la humanidad y la UNESCO lo declara como tal, ¿no? Y eso lo vamos a explicar más adelante cuando vemos la parte de patrimonio a la humanidad. Natural también, pero mixto es cuando tú sumas, ¿ya? Cuando tú tiendes a sumar cultural y natural y da esto. Por ejemplo, el santuario histórico de Machu Picchu tiene esa categoría, porque no solamente protege la parte cultural, que es el aporte que han dejado pues el imperio inca, ¿no? Esto fue construido en el gobierno de Pachacútec. Corríjame, chicos, algo de historia si es que algo me equivoco. En el que inició Pachacútec, ¿no? El imperio, fue la construcción de Machu Picchu, ¿ya? Y pues también alberga la protección de los ecosistemas que existen en esta zona de ceja de selva, en la zona cusqueña, que es importante. Muy bien, patrimonio de la nación es el conjunto de bienes materiales, inmateriales que nuestros padres y antepasados nos han heredado a lo largo de la historia. Está el patrimonio cultural y patrimonio natural, ¿ya? Profesora, todos los seres humanos emitimos patrimonio, realizamos cultura, sí. Todos nosotros somos, y por el hecho de ser hombres, la sociedad como tal, generamos cultura, ¿no? Y cuando hablamos de cultura, imagínate lo que somos en el caso del Perú. Somos un país con una gran diversidad cultural. ¿Qué quiere decir? Que tenemos formas de manifestar humana, porque la cultura es una manifestación humana y lo hacemos de diferente forma. Eso es el Perú. Y otros países también que tienen esa diversidad cultural, ¿no? Pero nosotros somos únicos, yo creo. Ay, somos maravillosos. Solo que no te la crees nomás. Entonces, miren, patrimonio cultural está la ley, la ley 2829/6. Como dice acá, es toda manifestación de quehacer humano, perdón, humano, material, inmaterial, que por su valor o significado sea expresamente declarado como tal. A ver un ratito, chicos, estoy mal de la garganta. A ver, disculpen chicos, estoy un poquito mal de la garganta, por eso a veces me da unos accesos que no puedo controlar. Disculpen, por favor. A ver, para explicar esta partecita, ¿ya?
donde dice que, bueno, como les dije, hablamos del quehacer humano, porque hablamos de la manifestación cultural como tal, y que sea esta condición del quehacer humano, puede ser material, inmaterial, declarado como tal, o sobre todo que exista la presunción legal de serlo. Es por eso que dicen que cuando tú de repente en tu casa están haciendo algunas excavaciones y descubren momias, restos arqueológicos, por ejemplo, tú no puedes decir, ay, esto es mío, ¿no? Según la ley, habla de la presunción legal de serlo. El hecho que tú hayas descubierto estas manifestaciones culturales, que por lo que tú observas que no es de la época moderna que vivimos hoy en día, entonces se presume serlo y ya la ley lo está protegiendo y tú no te puedes agarrar eso, ¿no? Profesora, hay un delito en contra de esto, claro, la apropiación del patrimonio cultural se puede sancionar. Entonces, eh, ¿cómo puedes decir tú que esto sí es un patrimonio cultural? Lo primero que hay que despejar, ¿no? La duda si lo es o no lo es. Entonces dice, la presunción de serlo, por ejemplo, el valor que pueda tener, ¿no? Puede tener un valor arqueológico, histórico, social, antropológico, tradicional, religioso, etnológico, científico, tecnológico, intelectual, por ejemplo, ¿no? Dice, estos bienes tienen la condición de propiedad pública o privada con las limitaciones que establece la ley. Profesora, yo puedo tener mi museo privado de huacos, claro, pero la ley establece ciertos requisitos, ¿no? O sea, tiene que ser en este caso con pago de de algunas cosas hacia el Estado, la conservación que tú puedas tener, pero en general este patrimonio tiende a ser, sobre todo, de todos los peruanos. Por eso algunos dicen, profesor, esto me encontré, esto es mío, no es tuyo, ¿ya? Ahora, el patrimonio cultural pueden ser bienes tangibles, o sea, tú los tocas ahí, ¿no? Los tocas, o intangibles, la religión, los valores, no puedes tocarlos, solamente los mencionas, los percibes, ¿no? Las costumbres, celebraciones, danzas, música, eso es intangible. En cambio, lo tangible son paisajes urbanos, libros, piezas artísticas, por ejemplo, huacos, telares, eso es tangible. Y las categorías, ¿no? Patrimonio material inmueble, son bienes que no pueden trasladarse, ¿ya? ¿Por qué? Porque son grandes edificaciones, ahí está la casona de la Universidad Mayor de San Marcos, el santuario de la Virgen de Chapi, templo de las manos cruzadas, no vamos a llevarlo de un lugar a otro, sino que son inmateriales. Ahora, este patrimonio material inmueble puede clasificarse en arqueológico e histórico. Arqueológico cuando corresponde este material que es inmueble, por ejemplo, a la época pre-inca e inca. Histórico cuando corresponde a la época colonial y republicana. Por ejemplo, el templo de las manos cruzadas de Cotox, ¿qué sería? Arqueológico. ¿Arqueológico de qué tipo? Material inmueble. La casona de la Universidad Mayor de San Marcos, ¿qué sería? Sería histórico, material inmueble, ¿ya? Entonces, se tiene esa condición. Patrimonio material inmueble, por ejemplo. Perdón, eso se puede trasladar de un lugar a otro, ¿no? Ahí tienes ya, por ejemplo, pinturas, cerámicas, monedas, libros, documentos. El tumi de oro, por ejemplo, ¿no? El aríbalo. Ahí está la escultura del arquero de la muerte de Baltasar Gavilán, por ejemplo, ¿no? Estas son patrimonios inmateriales. Comprende los conocimientos, los usos, las costumbres que son transmitidos de generación en generación o también se conoce como cultura viva, ¿no? Claro, tiene que haber esa transmisión de generación en generación. Por ejemplo, tú me dices, profesora, mi familia trabaja la madera, le gusta la xilografía y me lo ha transmitido. Esto viene de mi abuelito, mi tatarabuelito. Ah, ¿eso qué sería? Patrimonio inmaterial, ¿ya? La procesión del Señor de los Milagros también, por ejemplo. Usos y costumbres, ¿no? El uso, por ejemplo, profesora, mi mamá me ha pasado el cuy por todo mi cuerpo, tengo un mal.
Eso es patrimonio inmaterial. Mi mamá sabe todo eso. Mi mamá sabe cómo curar a las personas con solo hierbas, ya medicinal. Estamos hablando que eso se transmite de generación en generación. Tiene conocimientos, ¿no? La abuelita, la mamá le enseñó, se transmitió y ahora tú lo manejas de repente también. Eso es patrimonio inmaterial, ¿ya? Documental se refiere a los documentos, archivos, pueden, acá también es cassettes, audiovisuales, todo lo que tenga que ver con documentación que se retiene de tiempos pasados y es de esa manera, pues, se conserva como un aporte cultural. En el caso de nosotros tenemos el famoso Archivo de la Nación, ¿no? Donde podemos recurrir y también, en este caso, pues, ¿no? Saber qué pasó en tal época con los documentos que se han dejado a partir de ahí. Ahí están los incunables peruanos, protocolo ambulante de los conquistadores o libro Becerro, ¿no? También. Patrimonio subacuático, bueno, vestigios que están bajo el agua, pero ojo, tiene que ser por lo menos durante 50 años, ¿no? Ahí está el asentamiento prehispánico en la laguna de Calancayo, en Junín, embarcaciones del siglo XVII, XVIII que están, pues, por ejemplo, acá hay una que es de la caleta de Cololaque, en Arequipa, donde hay municiones, está la misma embarcación, ¿no? Eso es un patrimonio subacuático. Por ahí estoy escuchando también que quieren rescatar una embarcación chilena de la Guerra del Pacífico que se hundió en nuestras costas, en nuestro mar, ¿no? Y lo quieren tener como algo así como los chilenos tienen el Huáscar, nosotros también tenemos embarcación, ¿no? Pero no olvidemos que tiene que estar por lo menos 50 años. Si cumple eso, ya, pues estamos hablando de patrimonio subacuático. Patrimonio industrial, bienes inmuebles, muebles adquiridos o producidos por una sociedad en relación a sus actividades industriales. El primer ascensor, la primera máquina de rayos X que llegó a nuestro país y son aportes hoy en día como patrimonio cultural, como referencia. La conservación y defensa del Gisela, patrimonio cultural. Sí, dime. Dime, dime. una consulta. En caso de que el barco hundido lo saquen, ¿seguiría siendo patrimonio cultural subacuático? ¿O Pero pasaría a ser ya la guerra del histórico? Pacífico, cuando así pasó 50 años, claro, histórico. Pues. Y si sacan el agua igual sería, ya sería histórico, ¿no? Acuático, claro, pues Ah, subacuático ya, además. Pero más que nada, ya. como ha estado en el fondo oceánico, predomina lo subacuático, ¿no? Ahora, por la época es la parte de la historia, ¿no? En la Ah, ya, República que aconteció todo esto, ¿ya? ya. Gracias. Ok. Ministerio de Cultura, responsable, bueno, él es el gran responsable y protector de todo, pero ¿saben quién trabaja dentro del Ministerio de Cultura para defender, proteger, recuperar, repatriar, denunciarte cuando tú vayas a hacer tu graffiti en un muro inca? Es la Dirección General de Defensa de Patrimonio Cultural, que pertenece al Ministerio de Cultura. ¿Ya? Es el que es, como se dice, el nombre lo tiene el ministerio, pero el que trabaja es él. Todo lo que está custodiando. ¿Has visto que hay a veces turistas extranjeros que rayan y vienen al Perú sin conocer nuestras leyes? El hecho de hacer sus grafitis, sus cositas y todo eso está prohibido. ¿Ya? Eso no debería ser. Cuando es patrimonio cultural se protege doblemente según la ley. Y cuando la transgresión es grave, uy, 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 prepárate. Es un delito. Transgredir. Hay un delito conocido como patrimonio, transgresión del patrimonio cultural. Se puede denunciar, ingresa incluso la fiscalía, ¿ya? Y hay denuncia, uy, incluso pago, ¿no? De reparaciones, dependiendo cómo ha sido el daño que has causado. Una vez vino en pregunta de examen, voy a tratar de buscar eso, esa pregunta referente al daño del patrimonio cultural. Dirección General de Museos, está la fórmula de políticas y normas de materia de museos. Chicos, anden a los museos, una forma de estudiar nuestra historia es esa. Y tenemos un sinfín de museos en nuestro país también, ¿no? Y justamente es para dar a conocer y difundir nuestra cultura. El Archivo General de la Nación, que está en la Biblioteca Nacional, todo sanmarquino debe conocer estos dos espacios, ¿ya? Esto es obligatorio. Mira, vas a encontrar archivos a partir del siglo XVI, ¿no? Si estás haciendo una investigación, cualquier investigación que realices en cualquier área, puedes encontrar archivos acá,
¿no? En el Archivo General de la Nación. Para entrar acá sí tienes que tener un permiso especial. En cambio, la biblioteca saca tu carnet, ¿ya? Ahí pues hay material bibliográfico, fotográfico, audiovisual, y miren que todo esto para difundir nuestra cultura en general, ¿ya? Hoy en día no te ligues nada más del chat GTP. No, 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 no. Anda a ver la Biblioteca Nacional. Es bonita la Biblioteca Nacional. Oh, yo me morí ahí. La gran riqueza patrimonial que poseen está expuesto a diversas amenazas. Mira, están las amenazas naturales. Este gráfico es completo. Y las humanas, ¿ya? Las naturales, la erosión, los sismos, erosión por lluvias, humedad, ya, yo entiendo eso. Y a pesar que pasa esto, incendios forestales, siguen ahí nuestras manifestaciones culturales. Por ejemplo, esto que está en Chanchán, que es la ciudad de barro, sigue. Más bien el hombre es el que destruye más, ¿no? Ahí está la construcción sin control, vandalismo, invasiones, modernización, huaqueo, expansión agrícola, la basura, minería informal, negligencia de autoridades, polución, etc. El hombre es el que más transgrede. Este es el patrimonio natural que se protege: recursos naturales, ecosistemas, áreas naturales protegidas, ¿no? Entonces, las áreas naturales protegidas son creadas por el Estado justamente para proteger nuestros recursos naturales, nuestra biodiversidad y nuestros ecosistemas. Esto está establecido en la Constitución Política del Perú, ¿ya? Entonces, la conservación del patrimonio natural, que es de carácter intangible, comprende la preservación de la diversidad biológica, establecer áreas naturales protegidas que se agrupan en el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. Está el SINAMPE, ¿ya? Reconocidas bajo ley, y también está el CERNAN, ¿no? Ahí el que protege, el que agrupa es el SINAMPE, ¿no? Va a ser área natural, reserva, parque, y el que administra es el CERNAN, ¿ya? El SINAMPE agrupa y el CERNAN, sistema de, en este caso, de áreas naturales protegidas por el Estado, las administra. Ahora, esto lo vamos a volver a repetir, este temita, ¿ya? Cuando hablemos de las áreas naturales protegidas por el Estado. Y acá viene el patrimonio mundial. Son determinados por la UNESCO, como dice acá. Son de 3 tipos: cultural. En el caso de cultural habla de material, inmaterial. También está mixto, natural y mixto, ¿no? Inclusión. Bueno, ¿por qué la UNESCO declara un patrimonio de la humanidad, no? Primero tú tienes que concursar como país, te tienes que inscribir, y ahí la UNESCO va a ver pues lo siguiente, ¿no? Que tiene un valor universal excepcional lo que tú has escrito, ¿no? Como dice acá, tiene un valor excepcional que trasciende fronteras. ¿Quién tiene Machu Picchu? A ver, así igualito como nosotros. Nadie, pues es nuestro. Y que signifique para mucho, para los presentes y futuras generaciones, que va a ser algo importante y que enseña también, ¿no? Eh, otro valor que le ponen, por qué tiene ese valor universal y por qué se declara patrimonio de la humanidad: para proteger los bienes culturales también, ¿no? Que están en peligro, ¿no? Entonces ahí la UNESCO interviene, dice, no, esto hay que cuidarlo, es trascendental, universal, hay que protegerlo. Esa diversidad que ellos tanto promueven, que es la UNESCO, ¿no? Para promover educación, para promover turismo, para promover lo que es en este caso de manera responsable y también sostenible, es lo que habla la UNESCO. Y de esta manera se está fomentando lo que es la cooperación, ¿no? La cooperación entre países. Ahora, ¿es bueno que nos reconozcan? Sí, sí, porque a nivel internacional la UNESCO lo revalora, lo protege, y encima nos llega aporte económico para su protección. ¿Así, profesora? Así es. Exclusión. Cuando la UNESCO te dice, ya, ¿sabes qué? Machu Picchu ya no más patrimonio mundial. ¡Oh! Profesora, cuando se deteriora en el extremo de perder las características que habían determinado su inclusión. O sea, entra en riesgo, ¿ya? O sea, por ejemplo, ese lugar sufre daños irreversibles, por ejemplo, ¿no? Deja de ser eso que tenga ese valor, en este caso excepcional.
las estructuras se caen, hay contaminación grave, por ejemplo, ¿ya? El Estado no cumple con la obligación de protegerlo, por ejemplo, puede generar su exclusión también, ¿no? Realizan obras dentro de Chanchán, imagínate realizar obras o intervenciones inadecuadas, ¿no? Represas, edificaciones, una casita, mi cabaña, no, eso está prohibido, no se puede realizar eso, ¿ya? Entonces, si se ha deteriorado y el deterioro que se ve no es en este caso reversible, o sea, ya se perdió, la UNESCO dice, no, hasta acá nomás termina tu categoría de mundial o de la humanidad, ¿no? Entonces, fíjense, en este caso, qué tan importante es esto y se debe revalorar también, ¿no? Ahora, ¿qué tipos de patrimonio, por ejemplo, nosotros tenemos reconocidos en el caso con la UNESCO, material, casas, palacios, fortificaciones, esto es a nivel de la humanidad, esto es mundial, ¿no? Ciudades, poblados, barrios, ¿no? Ahí está el monumento arqueológico Chavín de Huántar, ¿no? Como patrimonio cultural de la humanidad. Inmaterial, tradiciones que se transmiten de generación en generación, lenguas, relatos, cuentos, danzas, ¿no? Ahí está la fiesta de la Virgen y la Candelaria de Puno. El 2014 fue declarado Patrimonio Cultural a la Humanidad. Qué bonito. Y natural de la humanidad, ya formaciones físicas, biológicas, glaciales, islas, cuevas, hábitats de especies de animales o que están en peligro de extinción, arrecifes coralinos, bosques tropicales, zonas naturales. Por ejemplo, tenemos dos importantes como patrimonio natural: Parque Nacional de Huascarán y Parque Nacional del Manu en 1987. Y el caso de mixto está ahí, que combinan lo natural con lo cultural. Machu Picchu protege bosque tropical, ya una zona montañosa, y la parte histórica de Machu Picchu, ¿no? Estas grandes edificaciones que se han hecho en una montaña alta, ¿no? Es el santuario histórico de Machu Picchu. Patrimonio mixto de la humanidad. Profesora, tenemos dos nada más, ¿ya? Parque Nacional del Río Abiseo, protege los bosques de neblina de la ceja de selva, selva alta, y conserva aquellas especies de fauna silvestre en vía de extinción y que protegen la parte cultural, el complejo del Gran Pajatén y los Pinchudos, ¿ya? ¿Esto a qué cultura pertenece? Si no me equivoco, es la cultura, a ver, ustedes que saben más, chicos de historia, Chachapoya, ¿no? Esto es Chachapoyas. Perfecto. Chicos, disculpen, está un poquito mal, ¿ya? Disculpen, nos vemos la próxima semana. Ahí tienen las claves de esta semana. Espero que a seguir estudiando y a seguir, pues, y yo voy a estar mejor, ya, yo voy a estar mejor. Nos vemos, cuídense, cuídense mucho. Cuídense, no caigan como yo. ¿Ya? Cuídense, Miss. Gracias, 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 gracias. Gracias, cuídense ustedes también. Gracias por los corazones, chicos, gracias por los corazones, gracias. Oh, me dan más, gracias, chicos, chicos. Oye, ya me siento abrumada. Gracias, chicos, nos vemos. Cuídense, chicas, nos vemos.